El maestro dijo una parábola para algunos que confiaban en sí mismo y se consideran justos y desprecian a las demás personas. Dice el maestro, 2 personas subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba en su interior diciendo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano estaba atrás, no se atrevía a levantar la mirada, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Dichoso quien no se justifica a sí mismo. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 18 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Cirilo de Jerusalén, catequista, gran evangelizador, y de catequista subió a ser doctor y padre en la Iglesia Católica. Fue obispo de origen griego y vivió en el siglo IV de la historia y es considerado uno de los exponentes más importantes de la patrística, que es el periodo de los padres de la Iglesia. Gracias a él se esclareció la doctrina cristiana. Es recordado y celebrado por haber sido obispo de Jerusalén, siendo en todo momento un expositor y defensor, algo así como la historia le llama apologeta de la recta doctrina. Es una persona muy buena, defendiendo la fe, la teología bíblica, la hermenéutica, la excelente catequesis. Nace cerca de Jerusalén en el año 315 y fue ordenado sacerdote por San Máximo, obispo de la Ciudad Santa, quien le encomendó instruir a los catecúmenos. Tenemos un excelente santo para hoy, San Cirilo de Jerusalén, de catequista a doctor y padre en la Iglesia Católica. Dichosa aquella persona que no se justifica a sí mismo. Dichosa aquella persona que no habla de sí mismo, que no se vanagloria de sí mismo. Dichosa aquella persona que no se pone como ejemplo para los demás. Dichosa aquella persona que logre eso en su vida cristiana. Es algo bien maluco en un ser humano considerarse el mejor, el ejemplo para los demás y creer que los demás no le dan a él ni en los tobillos. Afirma la Sagrada Escritura: dichosa la persona que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta con los cínicos, sino que su gozo es la ley de Dios, que la medita día y noche. Excelente. Ese es el Salmo 1 en la Santa Biblia. El Salmo, el primero de los 150 salmos que tiene una Biblia, es enormemente de la sabiduría del comportamiento de un ser humano. ¿Cómo debería ser el comportamiento de alguien que se dice ser bautizado, ser una persona de fe, ser un misionero, ser un ministro de Dios, ser un consagrado? Debería leer el Salmo 1. Dichosa la persona
que tenga ese tipo de comportamientos. Bienaventurada será aquella persona que se reconoce pecador delante de Dios, necesitado de Dios, mejorando, caminando, avanzando, como ir adelante en su trabajo, pero no por encima de los demás. Bienaventurada la persona que construye y edifica la vida en la humildad y en la sencillez y en la grandeza del alma. Bienaventurada será esa persona que construye y edifica su vida en los valores. No será bienaventurada y no la pasará bien aquí en la tierra la persona que sea soberbia, que sea ególatra, que sea prepotente, que pretende engañar el corazón misericordioso de Dios. Una persona no puede ir a un templo católico, a una capilla de oración, a decir un poco de cosas terribles. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. ¿A quién se le ocurre decir eso delante de Dios, ante el Santísimo Sacramento o en una capilla? ¿A quién se le podrá ocurrir? No será bienaventurada esa persona. Cristo llama de una forma libre y espontánea, y su mirada descansa en los pecadores, los publicanos, los alejados, los rebeldes, los ateos. La Iglesia no nació de un fortín de personas santas, inmaculadas e intachables. La Iglesia nació de 12 pecadores, pescadores, pecadores, campesinos, personas de fe. La Iglesia del Maestro comenzó a surgir con la conversión de hombres y mujeres que aceptaron y asimilaron la palabra de Dios, que dieron una respuesta a la propuesta y que dejaron tocar el corazón por la gracia de Dios. Todos aquellos que no se creen justos e irreprochables levantaron la mano y formaron la Iglesia de Dios. Hay muchas personas que ya no están en la Iglesia de Dios, no sabemos por qué, pero aquí sabemos que todos aquellos que no se creen justos e irreprochables serán muy buenos misioneros en la Iglesia de Dios. Entonces, es importante la conversión de cada persona, porque es el fundamento para saber quién es cada persona, pero delante de Dios. La persona debería trabajar quién es la persona delante de Dios, no tanto delante de los demás. El que se convierte tiene mucho para ofrecerle a Dios, y la clave para hacer mucho bien en la sociedad es agradarle a Dios. Dice el profeta Isaías en ese capítulo 1 de su profecía: cambio de conducta y cambio de corazón, dice el profeta Isaías. El profeta regala la clave para ser un buen ministro de Dios, un buen misionero de Dios. Cambia la conducta y cambia el corazón. Sea una persona más noble, más humilde, más sencilla. La conversión debe ser fruto del Espíritu de Dios. Hay que comenzar a vivir de la fe y convertirse al pensamiento y al sentir de Dios. Entonces le funciona muy bien la vida a una persona que quiera servirle a Dios. Hay un salmo en la Santa Biblia que es el Salmo 15, y ese salmo es la presentación de una persona convertida que comienza preguntando: ¿quién habitará en tu monte santo? Y la respuesta es el de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa, que no calumnia con su lengua, que no daña a conocidos ni agravia a su vecino. Esa es la persona que puede habitar en el monte del Señor. Salmo 15 de la Santa Biblia. Hemos aprendido hoy una norma bien interesante: quien no se justifica le agrada a Dios y está en las cosas de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.